Continuamos hoy con la enseñanza del libro de Daniel y enviamos un saludo a cada uno de aquellas vidas que por la gracia de Dios escucha esta palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. Sabemos que estamos en momentos difíciles, pero sabemos que en los momentos difíciles Dios se hace mucho más real para cada uno de nosotros. Así que a cada hermano en cualquier lugar donde esta palabra llega le enviamos un abrazo. Ayer empezamos a estudiar el libro de Daniel. Amén. Recuerda que miramos el capítulo 1, parte del capítulo 1 de Daniel, y quedamos en el versículo 8. Vamos a continuar ahí. Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pueden tomar asiento. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Nosotros dijimos que el libro de Daniel es un libro que ha generado, en algunos casos, sobre todo a partir del siglo pasado, mucha controversia. ¿Por qué? Porque Daniel es un libro que fue escrito en varios idiomas. Amén. Cuando uno mira el libro de Daniel, uno ve que la composición literaria del libro de Daniel en el original, desde el capítulo 1 al 2:3 y al 8:12, fueron escritos en hebreo, y los capítulos 2 al 7:28 fueron escritos en arameo. También dijimos que en el libro de Daniel hay algunas palabras que están escritas, bendito el nombre del Señor, en algunas palabras que están escritas, como hemos dicho, en arameo, y también en el idioma persa y en griego. Entonces eso llevó a mucha gente a cuestionar si ese Daniel del cual nosotros hacemos referencia en la Biblia era el autor de lo que es este libro de Daniel. Pero en la Biblia, usted recuerda que en la lectura que nosotros hicimos en esta mañana, en la palabra de Dios se habla de Daniel como un personaje histórico, y el propio Jesús lo reconoció como profeta. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, hay una referencia acerca de la historicidad y del ministerio profético de Daniel, y dice: por tanto, cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Jesús reconoció la historicidad y la personalidad de ese profeta llamado Daniel. También en Ezequiel capítulo 14 se confirma la existencia de ese personaje que nosotros conocemos como el profeta Daniel. Ezequiel 14:14: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Dice: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento de pan, y enviare a ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel. Ahí se menciona a Daniel como una persona que existió, y no como un ser que fue una leyenda o fue otro Daniel. No, es el Daniel que dice la palabra de Dios. Amén. Ya dijimos, cuando nosotros nos situamos sobre el libro de Daniel, dijimos que el libro de Daniel nos habla de la cautividad que el pueblo experimentó en Babilonia. ¿Cuál fue la causa? Dijimos que había un rey llamado Josías que había sido fiel a Dios. Josías fue uno de los grandes reyes en fidelidad, un hombre que siguió los caminos de su padre David. No obstante, la descendencia de Josías, sus hijos, no siguieron las pisadas de su padre. Ayer yo les di los versículos bíblicos, los textos, amén. Y yo les dije ayer cómo el hijo de, en este caso de Josías, Joacim, fue un rey terriblemente perverso. Incluso cuando Dios les habló a ellos, porque Dios había hablado a través de los profetas y había dicho que ellos se tenían que someter
al yugo de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque cuando uno no se somete a Dios, se tiene que someter a otro yugo. El yugo de Dios es fácil, su carga es ligera. Pero si uno no se somete a Dios, tiene que terminar sometido a otro yugo, a otro rey. ¿Para qué? Para que uno compare lo que es el servirle a Cristo y lo que es servirle a Satanás o servirle al pecado. Entonces Dios le entregó a Nabucodonosor el dominio de esas naciones, pero estos reyes se rebelaron. Cuando Jeremías les predicaba, ¿qué hizo el rey Joacín? Quemó la palabra, le prendió fuego a la palabra de Dios, la cortó con el cortaplumas y le prendió fuego, y Dios volvió a escribir el mensaje añadiendo más juicio. Ese Joacín terminó muy mal. El hijo de él, Joaquín, también reinó. Al poco tiempo fue llevado cautivo a Babilonia. El tío de él, Sedequías, el último rey, se rebela contra Nabucodonosor y termina de una manera terrible, porque le sacaron los ojos y fue llevado ciego y con cadenas a Babilonia. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre maravilloso del Señor? Amén. Ayer nosotros explicamos que Nabucodonosor llevó en 3 grandes deportaciones al pueblo de Dios cautivo a Babilonia. La primera fue en el año 606, ahí es donde va Daniel. La segunda fue en el año 597 antes de Cristo, ahí fue llevado Ezequiel. Y la última deportación fue en el año 586, cuando ya vino Nabucodonosor, y no solamente se llevó los utensilios del templo, sino que destruyó el templo de Salomón. Amén. Todas las columnas de bronce, el mar de bronce, todo ese adorno que Salomón había puesto allí de oro, todos esos metales preciosos, se los llevó ¿a dónde? A tierra de Sinar. Amén. Y yo les dije ayer que fue allí en Sinar donde se construyó la torre de Babel. Por eso Babilonia en la Biblia es símbolo de desafío contra Dios. Recuerde que en Apocalipsis hablamos de la gran Babilonia. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces Daniel llega a Babilonia, es llevado cautivo porque Dios había hablado y había dicho que él le había entregado esas naciones a Nabucodonosor. ¿Por qué es importante entender el libro de Daniel? Porque si yo no entiendo el libro de Daniel, yo no puedo entender el resto de las profecías. Daniel tiene 12 capítulos, 6 son historia y 6 son profecía. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Ahora, ¿por qué hay que entender el tema de Nabucodonosor? Lo que tiene que ver con Nabucodonosor, porque con Nabucodonosor empieza lo que en la profecía se llama los tiempos de los reinos de los gentiles. Amén. Con Nabucodonosor, repito, empieza el tiempo de los reinos de los gentiles. ¿Cuándo va a terminar ese tiempo? Cuando el último rey, amén, el anticristo, a una confederación de naciones, se rebele contra el Mesías, y ahí se cumple el sueño que vamos a estudiar en esta mañana, cuando él ve, Nabucodonosor, que una piedra cortada no con mano golpea la imagen que representa los imperios gentiles, y es establecido el reino del Mesías en el milenio. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Entonces, cuando Nabucodonosor tomó cautivas a estas naciones, incluida en este caso Israel, Jerusalén, él lo atribuyó al poder de su Dios. ¿Cuáles eran los dioses de Babilonia? Ya yo lo dije ayer. El principal se llamaba Bel o Marduk, amén, y la otra diosa se llamaba Istar, y también se adoraba a la luna, Nanar, y al dios Sin. Entonces él lo atribuyó a sus deidades, pero no, hermano, Dios es el que tiene el control. Él quita reyes, él pone reyes, él mueve los hilos invisibles. Aunque los hombres crean que ellos son los que tienen la hegemonía, no tienen ninguna hegemonía, porque detrás, amén, de la cortina, detrás, hermano, está Dios moviéndolo todo y controlándolo absolutamente todo, porque a Dios nada se le escapa. Miren la profecía que ya Dios había hablado acerca de la hegemonía de Nabucodonosor. Vaya al libro de Jeremías,
capítulo 27. Jeremías, capítulo 27, del 5 al 11. Cuando ya lo tenga, lo puede leer en voz alta y puede decir amén. Jeremías 27. Estamos mostrando que aunque Nabucodonosor atribuía sus victorias a sus dioses paganos y demoníacos, era Dios, el Dios del cielo, el que le había entregado tal hegemonía. Amén. Dice así: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Sigue diciendo: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de ¿quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. ¿Ve usted la soberanía de Dios? Versículo 7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. O sea, toda la descendencia de los Nabucodonosores, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, hasta que Dios le aplique la justicia también a Nabucodonosor y a Babilonia. 8. Y la nación, oiga bien, esto lo había dicho Dios a través de Jeremías, y la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a la tal nación con espada, con hambre, con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y dice: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Cuando Jeremías daba la palabra que decía hay que someterse al rey de Babilonia, se levantaban falsos profetas, se levantaban adivinos, se levantaban agoreros y decían: no hay que servir al rey de Babilonia. Entonces Dios está diciendo: no presten atención a esa falsa palabra, porque yo le he entregado las naciones a Nabucodonosor. Amén. Y el verso 10: porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Más la nación, oiga bien, que se sometiere a su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y labrará y morará en ella. Si el pueblo se hubiera sometido, no hubieran terminado cautivos en Babilonia. Entonces volvamos ahí al libro de Daniel, cuando ya son llevados cautivos. Lo estuvimos mirando en el día de ayer. Sea bendecido el nombre poderoso de Cristo. Nosotros vimos cómo Él trae los utensilios, todo lo que era del templo, y lo coloca en la casa de su Dios. Cuando estudiemos el capítulo 5, vamos a ver cómo el rey Belsasar toma parte de esos vasos sagrados y empieza a beber vino en ellos, y cómo Dios lo va a castigar severamente. Amén. Entonces, cuando ya están ahí, empieza un proceso de asimilación. Lo primero fue que les ordena que escoja del linaje real. Yo expliqué que probablemente Daniel era descendiente. Usted recuerda cuando Dios sanó bendito el nombre del Señor, a este rey que aparece aquí en Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 38. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando Dios hace un milagro maravilloso, Isaías capítulo 38, Dios sana a Ezequías. Amén. Recuerda cuando Dios sanó a Ezequías. Isaías 38, verso 1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y dice la palabra que vino palabra de Dios a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas
he aquí yo añado a tus días 15 años. Dios sana a Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías cuando Dios lo sanó? Vamos a ir al capítulo 39. Es el capítulo 39 de Isaías. Dice así: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y le mostró la casa de su tesoro, plata, oro. Aquí Ezequías empieza a mostrarle a los enviados de Babilonia todos los tesoros, el templo, la plata, el oro. Amén. Entonces el profeta Isaías, verso 3, vino a Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿De dónde han venido? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas, de Babilonia. Isaías como que se hizo el que no sabía nada, y le dice: ¿y qué han visto en tu casa? Y dijo: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Y aquí viene la profecía de Isaías. Entonces Isaías le dice: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y aquí le dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amén. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: al menos haya paz y seguridad en mis días. Siempre cuando Dios habla, hermano, Dios domina el mañana, el futuro. Eso tiene cumplimiento. Entonces por eso dice aquí en Daniel, donde nosotros estamos leyendo, que ellos, Daniel capítulo 1 versículo 4, dice que el rey pidió y escogió muchachos del linaje real, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Cómo qué? Como eunucos. Ya dijimos que probablemente Daniel pues sufrió ese proceso que se hacía con los eunucos, porque nunca en la Biblia aparece la esposa de Daniel ni hijo de Daniel. Amén. El rey les señaló ración para cada día. Expliqué ayer que los judíos tenían alimentos que eran inmundos, no los podían comer, y menos algo que fuera ofrecido a los ídolos, a los demonios. Amén. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Expliqué cómo les cambiaron los nombres, el alimento, y cómo les obligaban a aprender todos los libros de los caldeos, incluidos libros de astrología y ocultismo. Pero el corazón de Daniel se mantenía firme en las manos de Dios. Siempre cuando una persona pasa por una situación de prueba, de dificultad, ahí es cuando tiene que mostrar que realmente ama a Dios. Una persona puede estar rodeado de libros de ocultismo, de brujería, incluso de hechicería, pero el asunto es ¿dónde está el corazón de la persona? Si el corazón está en las manos de Dios, esa persona, aleluya, se va a guardar. Esa persona se va a mantener. Ese corazón va a estar firme. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque un hombre es lo que es el corazón. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Una persona, hermano, que no ama a Dios, no necesita rodearle de nada. El corazón ya está dañado. El corazón ya está desviado. Pero cuando el corazón de la persona ama a Dios, hermano, pueden tratar de contaminarlo, de dañarlo, pero ese corazón se va a mantener firme. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando el corazón está firme, la persona puede hacer lo que hizo Daniel. Dijo: hagan la prueba conmigo, y a los 10 días Dios va a manifestar que aunque yo esté comiendo solo legumbres, mi rostro va a brillar. Porque el rostro de los hijos de Dios no brilla por el dinero que tengamos en el banco, no brilla, amén, ni siquiera por los amigos que tengamos, ni por los coches que tengamos,
No, el rostro nuestro brilla por el aceite de la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El rostro nuestro brilla en el dolor, brilla en la prueba, brilla en la soledad, porque tenemos algo que nos da un brillo que viene de arriba, una cosmética que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Usted nota de personas que se convierten y la gente no lo sabe. Y dice, pero tienes algo en el rostro. ¿Qué es? La gracia de Dios, el brillo de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque la palabra dice, para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Mira, aunque mucha gente te desprecie y te menosprecie, hay un brillo que solamente puede venir de la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y la iglesia tiene que brillar en medio de la Babilonia de estos días. Tú tienes que brillar ahí en tu barrio, tienes que brillar en tu familia, tienes que brillar en el trabajo, tienes que brillar en la prueba. Que cuando entres por aquella puerta puedas entrar por sus atrios con acción de gracia y decir, no tengo bienes materiales, no tengo trabajo, pero hay un brillo que Jehová me da. Hay un brillo que solo procede de la presencia del Señor. ¡Aleluya! El resto de jóvenes comían de la mesa de Nabucodonosor, pero el rostro no les brillaba. Porque, hermano, cuando uno cede en la integridad, pierde en la espiritualidad. Pero cuando uno se mantiene en el Señor, hay un brillo sagrado que solamente, como hemos dicho, marca a aquellos que tienen el corazón como Daniel. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? A su nombre. Entonces Daniel le dijo a este hombre que él no iba a participar de esas bandejas. Amén. Ya hemos dicho que el diablo tiene muchas bandejas, ofertas. Amén. Y en el versículo 13 Daniel le dice, compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Cuando un joven se alimenta de Cristo, se alimenta de la palabra, a mí me gustaría aquellos jóvenes o aquellas personas que creen que estarían mejor fuera de la iglesia o de Cristo en el mundo, compare el rostro suyo con el rostro de aquellas personas que usted los ve arruinados en la droga, en el alcohol, como si hubieran envejecido 30 y 40 años más. Y usted se dará cuenta cómo Dios lo conserva, cómo la hermosura de Jehová se ve en su rostro, cómo Dios lo rejuvenece. ¿Cuántos decimos amén? Daniel dijo, no, mírenle solamente el rostro, porque en el rostro de la persona se ve la clase de Dios que tiene. El rostro del creyente es un rostro de paz, es un rostro de gozo. En el rostro de los hijos de Dios hay esperanza. En el rostro de los hijos de Dios hay fe, hay vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hay personas que usted las ve, hermano, en la calle y los ve como un zombie, como si están muertos, con la cabeza agachada. Pero yo he visto a hijos de Dios que les han dicho que tienen un cáncer. Es más, conozco este hombre de Dios que murió hace poco, Luis Palau. Amén. Ya le habían dicho al hermano Luis que iba a morir. Aleluya. Pero el rostro le brillaba. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque nosotros sabemos, aleluya, que si este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos en Dios una morada eterna, no hecha de manos en los cielos. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, dale gloria a Dios por ese rostro que te ha dado. Tienes el rostro de un vencedor. Tienes el rostro de uno que está sellado con el sello del Dios vivo. Ya en tu rostro no es el rostro del viejo pecador, no es el rostro del leproso, no es el rostro del amargado, del orgulloso, del derrotado. Ahora llevas el rostro de nuestro Señor Jesucristo. No vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Amén. Y esto es para que uno haga la prueba. Por eso él dijo, haga la prueba, pruébelo. Yo cuando hay gente que habla tantas necedades acerca del evangelio, digo, haga la prueba. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Aliméntese de la palabra, de cosas positivas, de adoración, y usted va a ver cómo esa espirituterapia, esa cristoterapia, esa biblioterapia le cambia el rostro. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, a los 10 días
el rostro de ellos era mejor que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, eran jóvenes que vinieron con Daniel del linaje real, pero se dejaron arrastrar, empezaron a participar de eso y se perdieron, porque ya la Biblia no habla más de ellos. Pero usted va a notar cómo Dios usa a este muchachito, a este joven, a Daniel, para llevarle un mensaje al monarca más poderoso que había en la tierra. Como usó a José para ministrarle al faraón, ahora usa a Daniel para ministrarle a Nabucodonosor. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Amén. Y dice que Melzar, verso 16, se llevaba la porción de la comida de ellos y les daba legumbre. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio, note bien, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Aquí hay 2 tipos de entendimiento: el conocimiento intelectual, letras y ciencias, y el espiritual. Hay personas que son políticos, premios Nobel, abogados, han estudiado en las mejores universidades del mundo, pero no entienden, no tienen el más mínimo conocimiento espiritual. Amén. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría viene de Dios. Amén. No solo la intelectual para saber el teorema de Pitágoras, sino la espiritual para conocer el teorema del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Amén. Gloria a Dios. Y por eso en 1 Corintios dice que en la sabiduría del mundo el hombre no conoció a Dios, pero a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, esa sabiduría intelectual no puede conocer la sabiduría espiritual que viene de Dios. Pero cuando uno viene al Señor, no solamente Él te da la sabiduría intelectual, la inteligencia, sino que te da el conocimiento para conocerle. Jeremías dijo: no se alabe el fuerte en su fuerza, ni en su valentía se alabe el valiente, sino en conocerme y en entenderme, porque yo soy Dios. Amén. Usted no tiene un título universitario tal vez, pero entiende la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y cuando se muera, si usted es fiel, usted se va a la presencia de Dios y estará con los redimidos por la eternidad de las eternidades. Y todos esos soberbios, esos orgullosos, ayer estaban enterrando al duque de Edimburgo, el que murió, el esposo de la reina de Inglaterra, con una ceremonia tremenda. Él dejó ordenado la música que le iban a poner en su entierro, la chaqueta que él usaba cuando estaba en la Fuerza Aérea. Hermano, ¿de qué le sirve? Amén. El sable, ¿de qué le sirve a uno eso, hermano? Yo miraba eso y digo, qué triste es el no conocer a Dios, hermano. Porque ahí va su chaqueta, la música que él dijo: pongan esta música, hagan tal desfile, lleven tal caballería. Pero el asunto es, todo eso era lo externo. ¿Qué es lo que se llevó espiritualmente? ¿Qué tenía espiritualmente arriba? Oyó la palabra, la guardó, era un adorador de Dios. Todos los días se encomendaba al que vive por los siglos. Entonces, lo que nos llevamos nosotros es lo que tengamos en el corazón, en el alma, en el espíritu. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hoy nosotros estamos no en la Babilonia que estuvo Daniel, en una gran Babilonia de corrupción, de inmoralidad. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Y el mundo está en una confusión terrible, pero en medio de esa confusión, los Danieles de Dios, que son la iglesia, brillan y se guardan para la gloria de Dios. ¿Cuántas ofertas nos hace hoy ese Nabucodonosor que es Satanás? ¿Cuánto te ha ofrecido el enemigo para que salgas del evangelio? Amén. La hermana, Dios la guarde, Dios la bendiga. ¿Dónde estaba? Ahí, amén, cantándole a Nabucodonosor, pero Jehová la trajo y está aquí como adoradora en la casa de Dios. Amén. Y eso es lo que cuenta, lo que vale.
Entonces dale gloria a Dios por estar ahí, por esa Biblia. No pienses que viniste a perder el tiempo ni esta mañana, sino piensa que el Señor te vino a sacar brillo, gloria a Dios. Vino a darte ánimo, a darle brillo a tu fe, a darle brillo a tu esperanza, a darle brillo a tu adoración, a darle brillo a tu comunión, para que tú puedas entender que mejores son días en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Denle un aplauso al Señor, dele gloria a Dios. No tenga complejo por servirle a Dios. No diga, ay, no, cuando usted esté aquí, gócese. Porque esta palabra que oye aquí no la va a oír en una discoteca, no la va a oír en un bar, no la va a oír en un prostíbulo, no la va a oír en una playa. Solo la oye en el altar de Jehová. Ay, a su nombre sea la gloria. Alaba, alma mía, al Señor. Amén. Y eso es lo que nos mantiene brillando. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo compruebo que yo he tomado la mejor decisión, ahora, no hermano, con el paso del tiempo, a los días, a los años, cuando uno está en una disyuntiva y hay personas que toman un camino y uno toma la puerta estrecha, al tiempo uno se da cuenta que tomó la mejor decisión. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y estuvieron delante del rey. A los 3 años se confirmó que la decisión que ellos habían tomado era la más acertada. Yo imagino los amigos, los compañeros que fueron con Daniel, cómo quedaron avergonzados. Y a lo mejor dijeron, si hubiéramos hecho lo que hizo Daniel, pero Dios nos ha dado libre albedrío. Cada uno escoge la bandeja y el plato que cree que le conviene. El que se alimenta de la bandeja del pecado y las ofertas de Satanás, se dará cuenta al final que habrá hecho o habrá tomado la peor elección de su vida. Pero el que se alimenta de la gracia, de la voluntad de Dios, de la palabra, brillará con Cristo por la eternidad de las eternidades. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, oiga bien, verso 20, los halló que 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey de Ciro. En este versículo se resumen 70 años de la vida de este gran hombre de Dios llamado Daniel. Amén. Que vivió no solamente en el reino de Babilonia, sino vivió bajo el imperio medo-persa, que ya llegaremos a esos capítulos. Vamos al capítulo 2. En el año 2 del reinado de Nabucodonosor, nos dice ahí la palabra, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Dios, a lo largo de la historia, ha tratado aún con reyes paganos y les ha comunicado sus mensajes y sus revelaciones. Recuerda los sueños que tuvo Faraón. Amén. Eso no significa que ellos eran salvos. Sencillamente Dios, como eran paganos y adoraban a dioses paganos y hasta demoníacos, les quería mostrar que por encima de esa idolatría, de ese paganismo, existía un Dios real, verdadero, que es el que gobierna sobre los hijos de los hombres. Entonces Dios le da un sueño al monarca más poderoso que había en la tierra en ese momento. Mire, el dominio que tuvo Nabucodonosor no lo tuvo ni los faraones egipcios, ni siquiera lo tuvo el imperio asirio. Tuvo un dominio tremendo, hermano, universal. Por eso con Nabucodonosor empieza lo que se conoce en la palabra como los tiempos de los gentiles. Amén. Entonces cuando él tiene el sueño, sabe que ellos estaban rodeados de una corte de intérpretes que les adivinaban, que les revelaban. Entonces él los llama a ellos, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, versículo 2, y caldeos,
para que le expliquen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares, en basurero. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco que ciertamente ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto pasa el tiempo, decidme el sueño para que yo lo sepa, para que me podáis dar la interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra. Oiga bien, a veces Dios hace que el propio Satanás reconozca, y los que le sirven, que hay cosas que solamente le competen a la soberanía de Dios. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Dios es especialista en las respuestas imposibles. Amén. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte, y buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Y aquí es donde Dios le empieza a mostrar a Daniel por qué y para qué Dios lo ha llevado a Babilonia. Alguien escuché a un hombre sabio de Dios decir que a veces uno no entiende un proceso, una situación, y uno dice: Señor, ¿por qué? Cuando uno debería decir: Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esta situación? Y aquí es donde Daniel va a empezar a entender, más de 3 años después, el propósito por el cual Dios lo había llevado a Babilonia. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Dijo: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Daniel le habla por fe: Dios me va a mostrar lo que no le ha mostrado a nadie. Dame un tiempecito. ¿Y qué hace Daniel? Empieza a establecer unos cultos de intercesión y de oración. Dice la palabra que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Oiga, y Dios respondió. En el verso 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de los cielos, del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo. O sea, Daniel no se atribuyó el título. Hoy en día usted abre internet y hay un montón de que si profeta, que si profetiza, que apóstoles, una diarrea, hermano, de montón de títulos, y personas que lo único que están buscando es, hay una titulitis, hermano, un deseo de tener títulos. Pero Daniel no se atribuyó nada. Él dijo: la gloria sea para Dios. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Y usted ve que hay gente buscando títulos. Amén. Más que buscar a Cristo.
Amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? A su nombre. Usted ve en internet que personas que antes eran el hermano tal y la hermana tal, ahora es el ungido tal, el profeta tal. Y ay de usted si no lo llama profeta, se vuelve su enemigo. Hermano fulanito, no, llámame el profeta. Y hasta se enfada. El apóstol. Sí, hermano. Amén. Eso está, pero así, hermano. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y entonces Daniel era un hombre humilde. Y en el verso 23 dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Entonces Daniel va donde Arió, verso 24, el cual había sido puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dice: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo te mostraré la interpretación. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Entonces Daniel es llevado a la presencia del rey, y en el verso 27 él le dice a Nabucodonosor: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela por primera vez, oiga bien, por primera vez, el hombre más poderoso de la tierra es evangelizado. Recibe un mensaje de un muchacho que él había traído como esclavo, pero que Dios lo había llevado como profeta misionero a Babilonia. Y le está hablando del Dios. Mire la cantidad de dioses que había en Babilonia, la cantidad de templos, pero no conocían al Dios verdadero. Y ahí está Daniel hablándole del Dios verdadero. Amén. Hay un Dios en los cielos, el cual revela. Y estando rey en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo tocante a lo porvenir. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos en tu corazón. Y aquí empieza Daniel a mostrarle el sueño. El tiempo del sueño fue en el año 603 antes de Cristo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Y entonces le dice en el 31: tú, oh rey, veías una gran imagen. Esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el barro, el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tremendo, hermano. Le dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y majestad. Amén. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Recuerda que a ese le dio un dominio universal, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces tenemos la primera parte de la revelación. La cabeza de oro representa al imperio babilónico. Esa cabeza de oro cubre desde el año 606 hasta el año 539 antes de Cristo. Más o menos 70 años, que fue lo que duró el imperio babilónico con sus diferentes monarcas. Belsasar reinó Nabucodonosor reinó, quiero decir, el rey de este imperio reinó 43 años.
A su muerte lo sucedió su hijo, que se llamaba Evil-Merodach. Entre el 562 al 560 reinó solo 2 años, porque murió asesinado por su cuñado, que se llamaba Neriglissar. Luego este Neriglissar reinó 4 años. Después vino otro rey de esa dinastía que se llamó Laboro Archoc, que reinó 9 meses hasta el 556 antes de Cristo. Y luego vino un rey llamado Nabodino. Este Nabodino tenía a su hijo Belsasar, que más tarde lo vamos a ver en el capítulo 5, cuando ya el imperio babilónico cae en manos de los medos y de los persas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Te tenemos la cabeza de oro. Luego sigamos leyendo en el 39. Dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este reino era el brazo, que eran recuerda que aquí en la visión de Daniel nos dice lo siguiente: y sus brazos de plata. ¿Por qué habla de los 2 brazos de plata? Porque el segundo imperio que sucedió al imperio babilónico fue el imperio medo-persa. Tenía 2 brazos. Un brazo son los medos y el otro brazo es Persia. Darío el medo con su sobrino Ciro el persa. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Esa cabeza de oro representaba muy bien a Babilonia, porque en Babilonia el oro era el metal más apreciado. Los templos eran bañados en oro. Amén. Los utensilios. Amén. En la Biblia se compara Babilonia con el oro. Donde quiera que ellos encontraban el oro, se lo llevaban, lo expoliaban. Le llamaban la ciudad codiciosa de oro. La plata sí viene relacionada con el imperio medo-persa, porque ellos usaban la plata para acuñar sus sellos, sus monedas. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Los brazos de plata cubren desde el año 331 hasta el 500. Los brazos de plata cubren desde el 539 antes de Cristo hasta el 331. Recuerde, Darío, el rey de los medos, se unió a Ciro, el rey de los persas. Luego viene el tercer reino, que aparece aquí en el versículo 39, y dice que luego un tercer reino de bronce. Eso representa al reino greco-macedonio de Alejandro el Grande, llamado también como Alejandro Magno. Este tercer reino, que es el que nosotros conocemos como el reino de bronce. El bronce fue el metal favorito de los griegos. De hecho, en la Biblia hay un pasaje donde el nombre Javán en hebreo se refiere al bronce. Eso está en Génesis 10:4 y en Ezequiel 27:13. A los soldados griegos se les llamaban los hombres de bronce. Amén. Y nosotros, cuando uno mira la historia, a mí me ha gustado mucho adentrarme en la historia. Los persas, los medos y los persas tenían un ejército tan grande que dice que se podían hasta beber un río. Pero Alejandro Magno fue un militar muy destacado y él usó una táctica que hasta ahora nadie había usado. Se llamaba la táctica envolvente, y él vencía grandes ejércitos con tácticas de guerra, y venció al imperio medo-persa en 3 batallas: la batalla de Gránico en el año 334 antes de Cristo, la batalla de Ixos en el año 333 y la batalla de Arbela en el año 331. El tiempo que cubre el vientre y los muslos de bronce es desde el 331 antes de Cristo hasta el año 168. ¿Por qué le digo año 168? Porque ahí se va a levantar el imperio más terrible que hasta ahora había existido, que fue el que le llamó la atención a Nabucodonosor y a Daniel. Mire aquí, y a este es al que más tiempo se le dedica. Mire, vamos a leer del versículo 40, léalo conmigo. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Amén. Aquí ya viene el cuarto reino. Hemos visto Babilonia, hemos visto el imperio medo-persa
Hemos visto el imperio griego y ahora vemos el cuarto reino, el de hierro, el imperio romano. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. El imperio romano también cubrió casi el mundo conocido de sus días, pero tenía partes que eran débiles como el barro y otras que eran fuertes como el hierro. Amén. Y luego sigue diciendo: mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El imperio romano siempre de alguna manera estuvo dividido, y al final se dividió en imperio, así como tenía las dos piernas, se dividió en imperio romano de occidente y en imperio romano de oriente. Miren la perfección de la revelación de Dios. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Es que el tiempo se nos va en esta palabra tan linda. Amén. Bueno, y ahí rápidamente nos dice la palabra de Dios. Hemos llegado, y aquí viene el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Cuando empezó a levantarse el reino a través del Señor Jesucristo, durante el imperio romano. Recuerda, en los días de estos reyes todavía Roma era imperio. Amén. Recuerde que Pablo muere bajo el imperio romano, Pedro. Amén, muere martirizado. Miren la perfección. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿A qué se refiere? Al reino de Cristo, al reino de los cielos, a la iglesia, al reino espiritual. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Amén. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y oiga bien, dice: y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al bronce y al barro y la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer. Esa piedra no cortada con mano se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando después del reino de Babilonia, después del reino medo-persa, después vino el imperio griego, después vino el imperio romano. El imperio romano aparentemente se dividió, pero no murió, porque Roma ha seguido controlando las naciones a través de eso que conocemos como iglesia católica, apostólica, romana y pagana. Pero en medio del paganismo, el evangelio está siendo predicado a las naciones. Se está diciendo que Cristo viene. El Señor ha levantado una iglesia poderosa en África, en Australia, en América, amén, en Oceanía. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y cuando llegue el tiempo, el Señor viene, la iglesia es arrebatada al cielo, y luego continúa el dominio de los reinos de los gentiles. ¿A través de quién? De las personas del anticristo. Al final de los 7 años, Cristo vuelve con su iglesia para establecer el milenio, y este gobernante, amén, que representa en la última avanzadilla de los reinos de los gentiles, reunirá las naciones. Se reunirá el rey del norte, Rusia, se reunirá Persia, Irán, y saldrán a guerrear contra aquel que viene en el caballo blanco, y él con la palabra, con el espíritu de su boca, matará al impío. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y ahí es donde Cristo va a establecer el milenio aquí en la tierra. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Por tanto, los tiempos de los gentiles empiezan con Nabucodonosor y terminarán con el final y la ejecución del imperio del anticristo. Amén. La piedra cortada, no con mano. Amén. No se cumplió en el nacimiento, se va a cumplir en la segunda venida. Dice que golpeó la imagen, desmenuzó y se los llevó el viento. Todo lo humano se lo lleva el viento. Pero luego se hizo un gran monte que representa un reino y permaneció para siempre. Aleluya. Y ahí estaremos usted y yo. Amén. ¿Cuántos han entendido esta palabra tan linda en esta mañana? Póngase de pie, démosle gloria a Dios. Aleluya. Y vamos preparando ese precioso himno de la semana pasada. Amén.
El secreto es adorarle. Padre, te adoramos. Gracias por esta palabra linda que nos has dado en esta mañana. Señor, que donde quiera que esta palabra llegue, traiga sanidad, traiga restauración. Padre, que el que está frío sea avivado, que el que está muerto resucite. Padre, provee empleo. Padre, trae sanidad. Reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo todo espíritu de miseria, y que donde quiera que estén ahí oyendo esta palabra, reciban el toque sanador y restaurador.